igual. Oh, si es así el amor de un padre para su hijo, cuanto más aquel del Padre celestial. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo pueda ser con cada uno de ustedes, mis hermanos y mis hermanas, que gracias por prestarme su atención, un momento de su tiempo para poder transmitirle un pensamiento de la palabra del Señor. Este día quisiera compartir un pensamiento de la palabra del Señor y no quiero meter duda, pero sí me gustaría que indagáramos y definiéramos si realmente somos, como le he llamado a esta meditación, hijos de Dios o engañados. Hijos de Dios o engañados. ¿Por qué? Porque el pensamiento a veces de la gente es de que todos somos hijos de Dios, pero sabemos que eso no es cierto. Todos somos creación de Dios, eso sí es verdad. Hijos de Dios son solo aquellos que ya vamos a ver cómo identificar que si somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. Pero déjeme primero comenzar diciendo esta verdad. No todos somos hijos de Dios. Y tenemos que recordar, Dios no tiene ahijados. Dios el Padre no tiene ahijados. Dios el Padre no tiene nietos. Dios el Padre solamente tiene hijos. Así nos muestra la palabra del Señor. Otra verdad que quiero decirles, y es que no somos hijos de Dios por el simple hecho de estar asistiendo a una iglesia, de estar de culto en culto. Eso no nos hace tampoco ser hijos de Dios. O el hecho que podamos andar una Biblia y un himnario, que tengamos una calcamonía cristiana, eso tampoco nos hace ser hijos de Dios. Y es lo que nosotros necesitamos identificar en nuestra vida. El hecho de que alguien alguna vez hizo la oración del pecador, tampoco eso lo hace ser un hijo de Dios. Que el Espíritu Santo puede usar esa oración para engendrarte en el reino, sí es verdad, pero tampoco es cierto de que todo aquel que hacía la carrera, que en un bus, que en un parque, que hizo la oración del pecador, o que fue obligado, que lo presionaron y tuvo que hacer esa oración del pecador, que ya por eso es un hijo de Dios, eso tampoco es cierto. Hoy las iglesias a veces están llenas, cientos y en algunos casos miles de personas dentro de una iglesia, y pudiéramos engañarnos a nosotros mismos y creer que ya en el país la mayor parte son hijos de Dios por el hecho que están asistiendo a una iglesia. Pero no nos engañemos. No todo el que está dentro de una iglesia o que porque ha hecho determinada oración ya por eso es hijo de Dios. Ahora, ¿cómo podemos nosotros identificar? ¿Cómo podemos estar seguros de que somos hijos de Dios? Porque usted no debe conformarse solo con ir a una iglesia. No debe conformarse con asistir un culto a la semana o 3 cultos a la semana. Con eso no debe conformarse usted, con el hecho de que ya tiene una Biblia y que de vez en cuando la lee. No debemos de estar conformes y que ya nos dijeron, por eso usted ya es un hijo de Dios. Debemos de indagar en la palabra del Señor y poder descubrir si realmente somos o no somos hijos de Dios. Porque muchos creen también que usted puede ser un hijo de Dios que porque agarró un estudio bíblico y que por el conocimiento ya usted es un hijo de Dios. Pero la Biblia no lo presenta así.
Por eso mi propósito no es meter duda, pero sí que podamos descubrir, que podamos identificar cómo es que llegamos a ser hijos de Dios. En primer lugar, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice la Escritura: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mire cómo pone acá el hecho de que alguien es un hijo de Dios. Sí, habla de creer, pero luego dice que ese creer nos va a llevar a una experiencia donde sea el Espíritu Santo quien tiene que hacer esa obra de el nuevo nacimiento en nuestra vida para llegar a ser hijos de Dios. No es voluntad de carne, no es voluntad de varón, es la voluntad de Dios la cual nos hizo nacer de nuevo. Esto es algo maravilloso. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, encontramos a Nicodemo. Nicodemo era un hombre que conocía las Escrituras, un hombre que también enseñaba de las Escrituras. Dice que era un maestro en Israel. Sin embargo, cuando él se encontró con el Señor Jesús, lo primero que él le dijo: te es necesario nacer de nuevo. Y es la misma verdad que el Evangelio de Jesucristo presenta a la vida de todo pecador. Y todos somos pecadores, no solamente por lo que hacemos, sino por naturaleza. Todo hombre y mujer, sea un niño, un joven, un adulto, por naturaleza es un pecador. Y si quiere entrar a la familia de Dios, si quiere entrar en el reino de Dios, no es el conocimiento lo que necesita primero, sino el hecho de que el Espíritu del Señor pueda hacerlo nacer de nuevo. Y eso es un milagro que cada uno de aquellos que han nacido de nuevo ha recibido, porque eso va más allá de nuestra propia voluntad. Cuando uno encuentra hermanos y hermanas, algunos de ellos eran unos grandes bandidos, otros unos grandes idólatras, otros unos grandes incrédulos, gente que siempre se burlaba de los cristianos, pero el día que ellos llegaron a estar frente a la presencia del Señor y el Espíritu del Señor los tocó, los quebrantó, los hizo nacer de nuevo y su vida cambió. No sé si usted tiene una experiencia similar. Yo recuerdo la experiencia que tuve cuando el Señor me encontró, siendo un niño como de 12 años. Estaba en la iglesia. Muchas veces me sentaba en las sillas de atrás, pero un día me senté en las bancas de adelante y el predicador comenzó a predicar. Él no estaba haciendo el llamado, estaba él exponiendo la palabra, y el Espíritu del Señor comenzó a tocar mi corazón. Yo comencé a llorar. Yo quería levantarme de esa silla y ponerme de pie y decir que recibía a Jesús como mi Señor y Salvador. Y era una lucha que tuve por un buen tiempo. El predicador tal vez ni cuenta se daba. Él siguió predicando hasta que el Señor me libertó. Me puse de pie y recibí a Jesús como el Señor y Salvador de mi vida. ¡Qué gozo, qué libertad la que experimenté! Es decir, que no fue algo que yo decidí hacer. El Señor vino a mi vida, me tocó y me engendró. Eso es el nuevo nacimiento. Es la primera prueba o la primera característica, el primer paso que usted debe de descubrir en su vida para estar consciente que es un hijo, una hija de Dios. Si usted ha nacido de nuevo por obra del Espíritu Santo. Segunda característica que debemos de descubrir, si alguien quiere saber, ¿y por qué me interesa esto? Porque muchas veces uno pregunta a un grupo de hermanos, ¿y usted está seguro que es un hijo de Dios? ¿Usted sabe que es una hija de Dios? A veces de una cosa así tan espontánea puede decir, sí,
pero cuando ya realmente tiene que estar seguro, pero de que está seguro de que es un hijo de Dios, a veces hay dudas. Dicen, no lo sé, pero hoy quiero traer estas características para que podamos descubrirlas si están en nuestra vida. Primero, haber nacido de nuevo. Segundo, vayamos a Romanos en el capítulo 8 y veamos lo que nos dice la palabra del Señor. Capítulo 8, versículo 16. Fíjese cómo lo plantea aquí la palabra del Señor. Primero, el versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí también debemos de descubrir cómo está este caminar en nuestra relación con Dios, que es algo muy personal, muy individual de cada uno que debe de descubrir. Y dice que aquellos que realmente son hijos de Dios, el Espíritu Santo los va a guiar a toda verdad, los va a guiar a toda justicia, los va a guiar a la voluntad de Dios, los va a guiar al propósito de Dios. No van a andar caminando como ciegos, palpando al mediodía, que no saben de a dónde vienen y para dónde van, que no saben qué es lo que quieren, que no saben por qué están en la iglesia. No, el que es hijo de Dios será guiado por el Espíritu Santo y Él le va a dar la evidencia, la confirmación de que es un verdadero hijo de Dios. Versículo 16. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Quién le tiene que decir a usted de que es una hija o un hijo de Dios? No es el hombre, no es el enemigo, porque muchos dependen de lo que el enemigo a veces habla a sus mentes. No, aquí nos dice que es el Espíritu del Señor quien va a dar testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso quiere decir que en su interior usted saberá si es o no un hijo de Dios. Ahora, que no sean las pequeñas debilidades o defectos que hay todavía en su vida lo que va a determinar si usted es hijo de Dios, porque usted está en un proceso. Cuando usted nació de nuevo, usted no fue perfeccionado en ese momento. Usted entró al proceso, pero sí la vida de Jesucristo ya fue puesta en su espíritu. Usted ya fue vivificado. Usted ya nació a una nueva vida y ha comenzado ese proceso. Por eso dice el apóstol, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas están pasando y todas están viniendo a ser hechas nuevas. Entonces no depende de algunas debilidades que hayan todavía para determinar que si usted es o no un hijo de Dios. Usted tiene que escuchar al Espíritu Santo en su corazón, en su interior, en su espíritu, que Él le va a dar testimonio de que usted es un hijo o una hija de Dios. Eso es interesante. Entonces, un hijo de Dios es el que ha nacido de nuevo. Un hijo de Dios es aquel que es guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios solo guía a los que son hijos de Dios. Si es un hijo de Dios, el Espíritu Santo le va a dar testimonio en cualquier momento, en cualquier lugar, de que usted es un hijo o una hija de Dios. Otra característica que podemos encontrar en la palabra del Señor está en la primera carta de Juan. Y acordemos que este apóstol es el que en el capítulo 3, él nos dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre de que seamos hechos hijos de Dios. Y este apóstol nos va también a dar una característica en el capítulo 3 y el versículo 10 dice, en esto se manifiestan o se dan a conocer los hijos de Dios
y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Fíjese en qué se puede descubrir si usted es un hijo, una hija de Dios, en que usted ama a los hermanos en la fe. No importa la nacionalidad, no importa el color de piel, no importa su posición social, usted va a amar a todo aquel que es un hijo de Dios. ¿Sí? Si es un hombre, una mujer que ha nacido de nuevo, hay un amor de Padre, de Dios, que nos va a unir y que nos va a identificar y que nos llevará a amarnos unos a otros. Ahora, ese amor muchas veces es sufrido, según lo dice la primera carta a los Corintios, ¿verdad? Porque el mismo Juan nos lleva a esta verdad que no debemos de amar solo de palabras, sino amar de verdad y con hechos. Y que aquel que ama está dispuesto a dar su vida por sus hermanos. Entonces, un verdadero hijo de Dios es aquel que ama a los que son hijos de Dios. Ama a los hermanos en la fe. Ahora, fíjense qué interesante, porque la Biblia también pone tres niveles dentro del pueblo del Señor. Unos que son siervos de Dios, hay amigos de Dios y hay hijos de Dios. Así lo dijo Jesucristo en Juan. Está hablando de siervos, está hablando de amigos y está hablando de hijos. Ahora, él dice, el siervo no queda en la casa para siempre, pero el hijo sí se queda en casa. Qué importante es el haber sido elegidos por Dios para ser sus hijos. Ahora paso a otro aspecto. El ser hijo de Dios, eso te da una identidad. Ahora tú sabes quién eres. Ahora tú sabes de a dónde procedes. Tú sabes hacia dónde vas. Tú sabes qué es lo que quieres. El problema de alguien que no tiene identidad es que anda queriendo imitar, anda queriendo ser igual a alguien. Ese es el problema de los jóvenes que tenemos, que muchas veces ellos se enamoran de un futbolista, una estrella del fútbol, y quieren ser igual que él. O aquellos que les gusta la música se enamoran de un artista y quieren peinarse, vestirse, ser igual que esa persona. O alguien que, por ejemplo, la gente que está metida en las maras, gente que no tiene identidad. Ahora, como hijos, como pueblo de Dios, tenemos una identidad bien clara que está en la palabra del Señor. Ahora, este puede ser todo un tema para desarrollar, pero solo lo voy a tocar en ese aspecto. Pero quiero decirle que la identidad tiene que ser probada, y el mismo enemigo se va a encargar de probarte esa identidad que has recibido como hijo de Dios. Miren Génesis capítulo 3 en el versículo 1. Está Adán y Eva, son hijos de Dios, están con la naturaleza de Dios, han sido puestos en el huerto y están ahí disfrutando de toda esta bendición de Dios para sus vidas. Pero un día viene Satanás al huerto y se acerca a Eva y le hace esta pregunta: ¿con qué Dios os ha dicho? Esa interrogante es una pregunta cauciosa, una pregunta queriendo meter duda en la identidad de Adán y de Eva. Así es que el enemigo se va a acercar a tu corazón, va a venir a tu vida, y en muchas veces cuando te encuentres probado o te encuentres tentado, él te va a decir: ¿con qué Dios te ha dicho? Él va a tratar de meter duda, él va a querer confundirte, pero si tú tienes una identidad, tienes que estar seguro que eres un hijo de Dios, que eres real sacerdocio, que eres nación santa, que eres un pueblo escogido. Dios tiene una identidad en tu vida. Y eso tiene que ser probado, pero tienes que tener victoria de la misma manera que el Señor Jesucristo la tuvo.
Mateo capítulo 4, encontramos que el Señor ha estado en un tiempo de ayuno, ha estado en la presencia de su Padre, ha estado bajo el poder del Espíritu Santo, pero dice que viene Satanás y se acerca y él no le dice: te felicito porque eres un hombre de ayuno y de oración, te felicito porque eres espiritual. No, él se le va de un solo a querer conmover, a destruir su identidad. Y lo primero que le dice es: si tú crees, si tú dices que eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, lánzate de aquí. Eso es una prueba a la identidad. Allá en el huerto del Edén, Adán y Eva fracasaron. Ellos perdieron su identidad. Ellos se rindieron ante las mentiras y las confusiones del enemigo. Aquí está el Señor Jesús y Él logró vencer al enemigo y Él salió victorioso. Jesús sabía quién era Él. Él sabía de a dónde venía y Él sabía hacia dónde iba. Ojalá que como hijos e hijas de Dios nosotros tengamos confirmada esa identidad de hijos y que nada ni nadie nos pueda sacar o mover de esa identidad. Otra verdad: como hijos de Dios, eso te lleva a ser un heredero de Dios, según dice Romanos en el capítulo 8. Regresemos ahí. Romanos capítulo 8 nos está diciendo en el versículo 17. Miren lo que dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que permanecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Miren qué interesante. Y si somos hijos, somos herederos. Herederos y coherederos con Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos llamados a heredar lo mismo que el Señor Jesús heredó. Es decir, toda la naturaleza y el carácter de Cristo tiene que venir a ser nuestra herencia. Miren, muchos están contentos porque ellos hablan cuando viene el arrebatamiento de la iglesia, que vamos a las bodas del Cordero. Dice: vamos a heredar la Jerusalén, vamos a heredar calles de oro, vamos a heredar mar de cristal, vamos a heredar un paraíso. Todo eso es cierto, pero eso no es la verdadera herencia de un hijo o una hija de Dios. Miren, cuando el Señor trasladó a Israel de Egipto hacia la tierra prometida, todas las tribus tuvieron su herencia y era lo mejor de la tierra de Canaán, donde fluía leche y miel, donde habían fuentes, manantiales, etcétera, etcétera, una gran bendición. Pero dentro de todo Israel había una tribu que se conocía como la tribu de Leví, de donde venían los sacerdotes, de donde venían los levitas. Y el Señor dijo: a ellos no se les va a dar herencia en la tierra. ¿Por qué? Porque yo soy vuestra herencia, les dijo a los sacerdotes y levitas. Y miren, es lo mismo que el Señor quiere para nosotros hoy. Como hombres y mujeres que somos hijos de Dios, también hemos venido a ser reyes y sacerdotes, hombres y mujeres que ministran en primer lugar a Dios. En segundo lugar, podemos ministrar al pueblo. Pero como sacerdotes, como hijos de Dios, nuestra herencia no tenemos que fijar nuestra atención, nuestro anhelo a que la herencia sea en cosas materiales o naturales. Nuestra herencia es Dios mismo. Y alguien dirá: ¿y para qué quiero a Dios mismo? Pero si el que tiene a Dios lo tiene todo. Sí, la verdad es que usted y yo no hemos conocido toda la naturaleza, la grandeza, la gloria, la riqueza de nuestro Dios. Pero cuando llegamos a descubrirlo en su palabra, cuando Él se revela a nuestra vida,
sabemos que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Miren, cuando el Señor dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiere decir que yo no necesito estar lleno de víveres, tener todo el pan material para sentirme seguro. Lo que necesito es su presencia, la cual me da vida. Para ser sano, no necesito la cantidad de medicina, lo que necesito es su presencia. Para ser próspero, no necesito tener ambiciones materiales, su presencia. Él es el que da el poder para tener todo tipo de bendición. Por lo tanto, Él es nuestra herencia y hacia eso debemos de enfocarnos. Entonces, quiero dejar corto el pensamiento hasta aquí, pero en primer lugar dijimos que no todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Todos somos creación, pero hijos solo son aquellos que en primer lugar han nacido de nuevo por obra del Espíritu Santo. ¿Qué nos hace ser hijos de Dios? Es la vida de Cristo en nosotros. Segundo lugar, como podemos descubrir de que somos hijos de Dios, es si el Espíritu Santo nos guía. En tercer lugar, podemos descubrir que si realmente somos hijos de Dios, es porque el Espíritu Santo nos da testimonio. Y eso nadie nos lo podrá quitar de nuestro corazón, de nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Ni la muerte física, ni la pérdida de bienes materiales. El ser hijos de Dios es una identidad, dijimos, luego que recibimos. Pero también usted puede, ¿cómo descubrir que usted es un hijo de Dios? En que usted ama a los hermanos en la fe. Bueno, en la iglesia de Dios hay de todo, sí. No porque Dios tenga ese revoltijo y quiera tenerlo ahí, pero así es, ahí está el trigo y la cizaña, están los hijos de Dios y también se encuentran ahí los hijos del enemigo. Pero los hijos de Dios no se identifican porque estén en una iglesia, sino porque ellos realmente aman a aquellos que son parte de la familia de Dios. Luego dijimos que el ser hijos de Dios nos da una identidad. Eso nos da seguridad, estabilidad. Sabemos qué es lo que queremos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Pero también terminamos diciendo que el ser hijos de Dios nos lleva a ser herederos y coherederos con Cristo Jesús. Todo lo que Jesús heredó como hijo es lo que vamos a heredar todos aquellos que hemos nacido de nuevo y que somos parte de la familia de Dios. Vamos a heredar esa naturaleza divina, ese carácter de Cristo, esa vida de Dios en nosotros. Así lo presenta la Biblia. Usted puede descubrirlo en Colosenses, Filipenses, puede ver esa vida de Dios que quiere manifestarse en nosotros. Por eso dice un versículo en la Biblia en Colosenses, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Que el Señor añada bendición a su vida, que usted pueda crecer, pueda madurar, pueda desarrollar una relación personal con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, para que su caminar no dependa de las opiniones de los hombres, que su fe esté establecida en Dios mismo. Su relación lo llevará a que usted pueda descubrir todo lo que Dios ha hecho en usted, está haciendo en usted y lo que Dios hará a través de usted también. Dios lo ama y usted para Él es su especial tesoro. Que Dios lo bendiga.